Ayúdanos a entenderla, a discernirla, Señor. Vivirla, ponerla por obra, Padre de gloria. En el nombre de Jesús, Señor. Entendiendo, Padre amado, que toda la fuerza del enemigo, todo el imperio del mal, Señor, está atado, inoperante, Señor, sobre toda obra contraria a tu palabra, Rey de gloria, Señor. Gracias te damos porque tú eres bueno y maravilloso, y tu palabra, igual que tu espíritu, va a correr como un río. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dale esa fuerte alabanza al Dios vivo. Aleluya. Vamos a estar hablando de un tema muy importante. Vamos a estar hablando sobre la triunidad de Dios. La triunidad de Dios. Amén. ¿Quién ha escuchado esa palabra? La triunidad de Dios. ¿Alguien ha escuchado? Nadie ha escuchado esa palabra. La triunidad de Dios. Amén. El tema es un tema muy importante e interesante, hermanos. Porque todo aquel que no crea en la triunidad de Dios, según el apóstol Juan en una de sus cartas, no es de Dios. Y el Padre y el Hijo viven en él. Amén. Es importante conocer esta doctrina fundamental, principal, para que usted y yo sepamos dónde estamos parados. Amén. Ahora, hermanos, la palabra Trinidad, hay que hablar claro también. La palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia. No va a encontrar ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento la palabra Trinidad, porque no existe en la Biblia. Pero la palabra Trinidad, aunque no aparezca plasmado en las letras de la Biblia, la palabra Trinidad o el complejo de la palabra sí aparece desde el Génesis 1:1 hasta el Apocalipsis 22:18. O sea, desde el primer verso bíblico hasta el último verso bíblico aparece reflejado la Trinidad de Dios. Amén. Vuelvo a repetir. Aunque la palabra Trinidad no aparezca en la Biblia, desde el Génesis, del primer versículo hasta el último versículo del Apocalipsis 22, sí aparece. La Biblia lo muestra y lo demuestra, la triunidad de Dios. Y a su nombre la gloria. Ahora hay que entender el concepto, hermanos. Cuando hablamos de la palabra Dios, hablamos de tres personas que componen un solo ser. Y a su nombre la gloria. Llamado Dios. Porque si decimos que hay tres dioses, se llama politeísmo. ¿Vive o no vive? Amén. Y si decimos que es un solo Dios en tres manifestaciones, también eso es una herejía. Decir que hay tres dioses es una herejía. Y decir que hay un Dios en tres manifestaciones, como le dicen los testigos de Jehová, eso es herejía. Y a su nombre la gloria. Es un solo Dios en tres personas, y la Biblia, vuelvo y repito, desde las primeras páginas hasta las últimas páginas, lo demuestra que Dios es uno, pero en tres personas. Y a su nombre la gloria. El ser humano, todos los que estamos aquí, somos tripartitos. O sea, tenemos cuerpo, alma y espíritu. Todos los que estamos aquí. Pero aunque usted tenga cuerpo, alma y espíritu, no quiere decir que ustedes sean tres personas. Y a su nombre la gloria. ¿Sí me entienden entender? El hombre tiene cuerpo, tiene alma y tiene espíritu. Pero con el hecho de que el hombre tenga cuerpo, alma y espíritu, no quiere decir que sean tres personas. Es un solo ser. En tres partes, por llamarlo así. Y cada parte cumple su función. Sí me entienden entender, hermano. Más o menos esa es la idea de Dios. Porque yo no pretendo explicar la Trinidad. Porque nadie la puede explicar. Una mente finita como la mente de Dios, que es infinita, es imposible, hermano. Amén. Pero yo solamente vengo a hablar lo que la Biblia muestra y demuestra de quién es Dios. Y a su nombre la gloria. Dale una fuerte alabanza a Dios que vive y reina de vida.
sí demuestra, escuchen, la Biblia sí muestra y sí demuestra la pluralidad en cuanto a la deidad, pero jamás demuestra pluralidad de dioses. Y ya vamos a explicar esta parte para que se pueda entender mejor. La Biblia sí demuestra la pluralidad en cuanto a la deidad, pero no demuestra pluralidad en cuanto a dioses. Y a su nombre la gloria. ¿Cuántos están entendiendo desde aquí, hermanos? ¿Cuántos están entendiendo desde aquí? Gloria a Dios, porque va a haber preguntas. Y a su nombre la gloria. Aleluya. Ahora, hermanos, normalmente muchas doctrinas que se parecen mucho a la de nosotros, o muchas religiones, aceptan que hay un solo Dios, y a su nombre la gloria, igual que nosotros. Donde parte la diferencia es que nosotros creemos un solo Dios, pero que se manifiesta en tres personas. Hay otros que creen que hay un solo Dios, pero ese Dios se manifiesta en tres partes, y eso no es así. Entonces vamos a recorrer la Biblia desde el Antiguo y Nuevo Testamento para demostrar que la Biblia sí demuestra pluralidad en cuanto a la deidad, pero jamás demuestra pluralidad en cuanto a dioses. Y a su nombre la gloria. Por ejemplo, hay dos palabras, hermanos, en hebreo para demostrar uno. Una palabra en una palabra hebrea es Echad. Echad. Y la otra es Yaqui. Y ya vamos a ver. Yo les digo por lo que están notando, porque va a haber preguntas final. Y a su nombre la gloria. Hay dos palabras en el Antiguo Testamento, dos palabras hebreas para la palabra uno. Tranquilo que vamos a ir poco a poco avanzando para que entiendan mejor. Una palabra es Echad y la otra palabra es Yaqui. Y a su nombre la gloria. Vámonos a Génesis capítulo 1, amada iglesia. Génesis capítulo 1. Vive Cristo para siempre. Vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis capítulo 1, el verso 5. Presten mucha atención a la palabra de Dios. Miren lo que dice el verso 5 del capítulo 1 de Génesis. Miren cómo dice. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Vuelvo a repetir. Espero que estén atentos. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana. ¿Qué compone un día? ¿Qué compone un día? ¿Qué compone un día? La tarde y la mañana, dos cosas componen una. Y aquí la palabra, donde dice, en la parte final del verso 5, bendito sea el nombre del Señor, dice, y la tarde y la mañana, esa palabra, es la palabra Echad. Y la palabra Echad en el hebreo al español quiere decir unido, 11, 100, 1000, todo. Bendito sea el nombre de Dios. O sea, quiere decir más de uno para que me puedan entender. Eso quiere decir la palabra Echad. Y a su nombre la gloria. Entonces aquí está claro, hermanos, la palabra de Dios muestra y demuestra que el día y la mañana, dos cosas, forman un solo día. O sea que no es que la mañana se une con la noche para formar el día, no. Usted conoce perfectamente lo que es el día y lo que es la mañana, y eso forma un solo día. No es que se mezclan, no. Pero las dos están en unidad para formar un día. Y a su nombre la gloria. Gloria a Dios por lo que están notando, porque va a hacer preguntas. Mira que me tomo la paciencia de explicar despacio. Entonces, eso habla de unidad. No habla de que un día es solo, no. El día está compuesto por mañana y tarde, día y noche. Y eso se llama unidad. Y esa es la palabra Echad que usa la palabra del Señor. Y a su nombre la gloria.
Vamos a otro verso, el 2.24. Este es el verso más conocido, el verso 2.24. Bendito sea el nombre del Señor. Mira lo que dice el 2.24. Mira, dice, por tanto, escuchen que este verso es más conocido. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Quién compone esta sola carne? El hombre y la mujer. Dos personas componen una para los ojos de Dios. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que el hombre se mezcla con la mujer, así como cuando usted la sal al agua. Claro que no, hermano. Son dos personas diferentes, con características diferentes. El hombre y la mujer con características diferentes, son muy diferentes, pero ante los ojos de Dios dicen que son una sola carne. Y la palabra una es aquí que habla de unidad, de una composición, y a su nombre la gloria. Aquí nomás está demostrando Dios quién es Él. Y ustedes ya debemos tener claro esto, hermanos. Y a su nombre la gloria. Hay una alabanza fuerte a Dios que vive y reina, aleluya. Entonces, hermanos, podemos ver que desde el Antiguo Testamento Dios se da a conocer. Y a su nombre la gloria. Podemos poner otro ejemplo, amada iglesia. Vámonos al más conocido, el que normalmente todo el mundo usa, bendito sea el nombre del Señor. Que es Deuteronomio capítulo 6, verso 4. El que todo el mundo agarra para decir que Dios es uno, y nosotros también lo creemos que Dios es uno. Amén. La diferencia es que nosotros creemos que Dios es uno, pero se manifiesta en tres personas. Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Deuteronomio 6, verso 4. Es un verso muy conocido. Yo lo voy a leer. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y aquí la palabra uno es la misma palabra hebrea de Echad. Es la misma palabra hebrea que usa en Génesis 1:5, donde dice que el día y la noche forman un día. Y es la misma palabra hebrea que usa donde dice que el hombre y la mujer componen una sola carne. Y a su nombre la gloria. Y a su nombre la gloria. Entonces podemos ver, hermanos, que esta palabra, aunque en español diga uno, realmente en el original habla más. No habla de uno, habla de unidad, composición, compuesto. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos entendiendo hasta aquí, amada iglesia. ¿Sí se está entendiendo? ¿Sí se está entendiendo, amada iglesia? Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y hay más versículos bíblicos, hermanos, que podemos usar. Hay muchos más. Pero mira, esta es una palabra, Echad. Esta palabra significa uno, 11, unidad, compuesto, composición, lo que tú quieras, todo. O sea que aquí entra más de una persona para componer uno. Y a su nombre la gloria. Y esta palabra es la que Dios usa aquí. Oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Uno en español dice Jehová es uno, sí, en el español, pero en el hebreo no dice. En el hebreo dice Jehová nuestro Dios compuesto es. Y a su nombre la gloria. Jehová nuestro Dios más de uno es. Vive o no vive. Vamos con la otra palabra, que era Yahid. Esta palabra Yahid es decir, habla de uno solo, sin composición, uno solo. Por ejemplo, bendito sea el nombre del Señor. Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Poderoso Jesús. Génesis capítulo 22, verso 2. Génesis 22, 2. Poderoso Jesús. Génesis 22, 2. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrece allí un holocausto sobre uno de los montes que yo te daré. Ahora, si usted se da cuenta, aquí la palabra en la primera oración dijo: hijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo. Esa palabra único
solo, no hay más. Y a su nombre la gloria. ¿Vive o no vive? O sea, esta palabra aquí, de aquí, dice uno, solo, solitario, únicamente. O sea, no hay más aquí. Aquí no entra más. Y a su nombre la gloria. ¿Vive o no vive? ¿Vive o no vive? Por ejemplo, mira, vamos a ver. Salmo, vamos a leer el Salmo 25. Salmo capítulo 25. Poderoso Jesús. Salmo capítulo 25. Aleluya. El verso 16. ¿Mandé? Tengo que escribirlo. El Hak y Yahí, como usted escriba, no importa, pero lo importante es que usted vamos a ver, ¿dónde se para, hermano? Ya lo va a deletrear para que usted. Ya lo va a deletrear. Sí, ya lo va a deletrear. La palabra Yahí, Y, escuche, la palabra Yahí, Y, A, K, J, I y la D, Yahí. Amén. Amén. ¿Estamos claros? Y la palabra, otra palabra era el Ha, la E, la K, la J, la A y la E. El Ha y Yahí. Amén. Yo no le voy a preguntar el significado en hebreo para que esté interesado en las palabras. Lo que le voy a preguntar es lo que revelan las palabras. Amén. Entonces, bendito sea el nombre del Señor. Estamos ahí, hermanos. Salmo 25, 16. Mira lo que dice la palabra de Dios. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo. Esa palabra solo es de aquí. O sea, esta palabra de aquí significa solo, único, solitario. O sea, aquí no hay más. Entonces, hay que entender el significado de estas palabras, hermanos, para saber cuándo Dios habla, y cuando Dios habla se revela, y cuando Dios se revela, ¿qué quiere decir de Él mismo? Si está solo, está acompañado, de su nombre la gloria. Entonces, hay palabras en el griego para uno, que son dos palabras, vuelvo y repito, el Hak y Yahí. El Hak significa compuesto, más de uno, y Yahí significa solo, solitario, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Amén. ¿Sí están entendiendo? ¿Sí estamos entendiendo? Aleluya, gloria a Dios. Hay una alabanza fuerte a Dios que vive y reina, bendito sea el nombre del Señor. Ahora, hermano, escuchen. Yo le dije que Dios es un solo Dios, eso dice la Biblia. Pero se manifiesta en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Yo creo que ahí estamos claros. Ahora, hermanos, el término persona, vamos a definir lo que es el término persona. Porque normalmente el hombre dice, bueno, el ser humano es una persona, y está bien, es una persona. Pero ¿qué pasa cuando el ser humano muere? Deja de ser persona. Cuando fallece o ya no está presente en la esfera física, deja de ser persona. Porque si el ser humano deja de existir, o sea, el ser humano viviendo en persona deja de existir y dejó de ser persona, entonces Dios ¿qué es? Porque Dios dice que es espíritu, no persona. ¿Sí me entendieron? A ver, vamos a definir el término persona. Dios es uno solo, ¿estamos claros? Pero el Dios que es único se manifiesta en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Amén. Al Padre nadie lo ha visto, a Cristo poco lo vieron, y al Espíritu Santo peor, no le hemos visto. Amén. Pero son personas. Aunque nadie lo ve, son personas. ¿Pero por qué son personas? Si no, bueno, Cristo fue cuando vino en carne, pero está en la diestra de Dios ahora, con cuerpo glorificado. ¿Por qué son personas? No. Hay que entender esto, ¿no? Cuando usted se refiere a una persona, bendito sea el nombre del Señor, no es por ser hombre o ser mujer o por ser humano, no. Cuando usted habla de alguien como persona, es porque esta persona muestra características, siente, habla, ríe, llora, lo que tiene una persona. Y a su nombre la gloria. Con la diferencia de los animales, es que nosotros tenemos al Espíritu de Dios. Y tenemos un espíritu, lo que los animales no tienen. Porque los animales también sienten, también lloran, tantas cosas. Pero nosotros somos diferentes. Amén. Vamos a la Biblia, hermanos. Lucas 16, 19. Lucas 16, 19. Y a su nombre la gloria. Ahí el Señor está hablando del rico y Lázaro, ¿verdad? Dos personas bajo tierra. Uno en el Hades y el otro en el paraíso. Yo le hago una pregunta. ¿Estas personas tenían cuerpo? Como usted y yo teníamos cuerpo, estando allá abajo. Es una pregunta que hay que hacer. El rico y Lázaro, los dos muertos. Uno en el paraíso y el otro en el cielo. Los dos tenían cuerpo físico. No tenían. Pero Jesús lo trata como persona. O sea, la Biblia revela que son personas. Porque los dos hablan, los dos se manifiestan. O sea, demuestran características de personas. O sea, que una persona no necesariamente tiene que ser humana. Por eso es que Dios se revela como persona, porque Él no es ser humano, Él es espíritu. ¿Sí me están de entender, amada iglesia? ¿Sí me están de entender? Para que no haya confusión, estoy tratando de ser lo más detallado posible. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando alguien muestra características de dolor, de llanto, de sufrimiento, de que habla, se comunica, tantas cosas, esa es una persona. Y eso lo demuestra el Padre, lo demuestra el Hijo y lo demuestra el Espíritu Santo, que son personas divinas, poderosas, con la misma naturaleza, coeternos, coeficientes, pero con funciones diferentes. ¿Sí? Amén. Sí me están a entender, amada iglesia. Sí me están a entender. Gloria a Dios. Sí me están a entender. No, bueno, gloria a Dios. Igual le va a preguntar. Porque estoy tratando de hacer lo más específico posible. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Dale una alabanza fuerte a Dios que viene. Ahora, cuando hablamos de deidad, hablamos de alguien que posee atributos, cualidades que solo las posee Dios. Cuando hablamos de deidad, hablamos de cualidades y atributos que solamente posee Dios, como omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, eternidad. O sea, y estas características de deidad la demuestra el Padre, la demuestra el Hijo y la demuestra el Espíritu Santo. Entonces, son personas no humanas, o sea, se las conoce como personas, pero en deidad, en Dios. Se manifiestan como personas para que usted y yo podamos entenderlo mejor. El Espíritu Santo habla, se comunica, el Hijo se comunica, el Padre habla, el Padre se comunica, y eso hay que entenderlo. Y a su nombre la gloria. Y a su nombre la gloria.
Si alguien tiene preguntas, guárdelas o escríbanlas para después del sermón. Ahí le respondí. Y a su nombre la gloria. Entonces estamos claros, hermano, que Dios desde un principio se revela. Por ejemplo, cuando usted lee Génesis 1:1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Y esa palabra Dios es Elohim. Y Elohim es una palabra plural. Elohim es una palabra plural. No es singular, es plural. O sea, en el original, usted diría: en el principio crearon los dioses. O sea, eso revela la palabra. Pero sí, para Elohim, en el principio crearon los dioses. Pero hay una pequeña confusión, como que Dios. Hasta ahí es como un error, ¿verdad? Con Dios es como, ¿no hablamos de Dios? No. Cuando tú lees la Biblia te das cuenta que no son dioses, es un solo Dios en tres personas, que uno al otro se comunica. Y a su nombre la gloria. Y a su nombre la gloria. Dale una alabanza fuerte al Dios Todopoderoso. Aleluya. Ahora miren, hermanos. Mira hasta dónde está la triunidad de Dios en cada persona. Mira hasta dónde está la triunidad de Dios en cada persona. Vamos a ver, hermanos. Para que sepa, la triunidad de Dios está metida en todo. Vamos primero. Tito 3. Tito capítulo 3. Poderoso Jesús. Quiero que preste mucha atención, hermano, cuando se está leyendo la Biblia. Tito capítulo 3. Del 4 al 6. Tito capítulo 3, del 4 al 6. Vayan viendo lo que la Biblia va diciendo. Dice así, el verso 4. Pero cuando se manifestó la bondad de ¿quién? De Dios, anótelo. Nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación. ¿De quién? ¿De quién dice ahí? ¿De quién dice ahí? ¿De quién dice ahí, hermanos? La parte última del verso 5. Del Espíritu Santo, el verso 6. El cual derramó a nosotros abundantemente ¿por quién? No, el verso 6. El cual derramó a nosotros abundantemente por Jesucristo. Si usted se da cuenta, en el verso 4 dice Dios, en el verso 5 dice el Espíritu Santo, y en el verso 6 dice Jesucristo. Aquí usted lee este verso, hermano, dice justificados por gracia. Aquí está hablando de la conversión del hombre. En la conversión del hombre actúan los tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea que cuando el hombre se convierte de corazón es porque ha obrado el Padre, ha obrado el Hijo y ha obrado el Espíritu Santo de Dios. Ahí está la triunidad de Dios, en la conversión del hombre. Mateo 28, este verso lo conocemos. Mateo 28. Poderoso Jesús. El verso 19. Vive Cristo para siempre. Mateo 28, 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, en el bautismo también se ve la Trinidad de Dios. La Trinidad de Dios está en la conversión, la Trinidad de Dios en el bautismo. ¿O si no se bautizó solo? Estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La conversión no solamente la hace Jesucristo, la hace el Padre y también la hace el Espíritu Santo. Gloria a Dios.
Corintios 12. Primera de Corintios 12. Poderoso Cristo. Primera de Corintios capítulo 12. Vamos a revelar algo profundo. Vamos a leer el verso 4 al verso 6. Primera de Corintios 12, del 4 al 6. Presten mucha atención. Aleluya. Dice así: que fue arrebatado, bendito sea el nombre del Señor. Primera de Corintios le digo, ¿no? Primera de Corintios 12. Perdón, que yo estoy en mi mano. Dice segundo de Corintios, mejor. Ahora sí. Primera de Corintios 12, del verso 4 al 6. Mira lo que dice, el 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, ¿pero qué? El Espíritu. Escuche, verso 4, el Espíritu. Hay diversidad de operaciones, ¿pero qué? ¿Qué dice ahí? No se adelante ni se atrase. Yo leí el verso 4 primero, dije el verso 4, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero Espíritu. El verso 5, hay diversidad de ministerios, pero el Señor. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? Jesucristo es el Señor. El verso 6, que hay diversidad de operaciones, pero ¿qué dice ahí? Pero Dios, si usted se percata, el verso 4 habla del Espíritu, el 5 del Hijo y el 6 de Dios, dice. Hay diferentes dones y nos da el Espíritu. Hay diferentes ministerios, pero nos da Jesucristo. Pero en todo ello opera el Padre. O sea, en el ministerio que usted tiene, no obran solamente los dones por el Espíritu. Obra el ministerio por Jesucristo, y el que opera en los dones y el ministerio se llama el Padre. Gloria a Dios. Por eso que en el ministerio está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pero solamente demuestran al Espíritu por los dones, no quieren demostrar a Jesús y al Padre obrando en ellos. En el ministerio estamos tres. Entonces, aquí estamos viendo, hermano, en la conversión estamos tres. En el bautismo estamos tres. Y en el ministerio operan los tres. Y a su nombre la gloria. Y a su nombre la gloria. Si estamos aquí, hermano. Amén. Sí me están a entender. Sí me encanta entender, hermano. Gloria a Dios. Ahora mira, ahora sí vamos a 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 13. 2 Corintios capítulo 13. Aleluya. Segunda de Corintios capítulo 13. Mira lo que dice el verso 14. El verso 14. Segunda de Corintios 13, verso 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. En la comunión del hombre con Dios habitan los tres. Si usted tiene comunión con el Espíritu, le falta con el Padre y con el Hijo. Si usted dice tener comunión con el Hijo, le falta con el Espíritu y le falta con el Padre. Porque la comunión es con los tres, no es con uno solo. Gloria a Dios. Sí, estamos leyendo los textos bíblicos, ¿verdad? La idea es todo, hermanos. Entonces, mira
Aleluya. Efesios capítulo 2, verso 18. Efesios 2, 19. Mira lo que dice Efesios 2, capítulo 18. Dice, porque por medio de Él, ¿quién es Él? Jesucristo. Los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu. ¿A quién? Al Padre. La salvación es de los tres. En la salvación está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Entonces, en la conversión está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el bautismo está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la comunión está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en la salvación que vengo yo está el Padre, está el Hijo y el Espíritu Santo. Gloria a Dios. En todos habita el Dios. Jesucristo, Padre y Espíritu Santo. ¿Sí me está dando a entender, amada iglesia? ¿Sí me está dando a entender? ¿Usted qué pensaba? Que estaba solo. Y a su nombre la gloria. Vamos, capítulo 4, el mismo libro de Efesios. Aleluya. Vive Cristo para siempre. Efesios capítulo 4, versos 4 al 6. Presten mucha atención. Efesios capítulo 4, del verso 4 al 6. Amén. Dice así. El verso 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado a una esperanza de vuestra oración. El verso 5, un Señor, una fe, un bautismo. El verso 6, y ¿de Padre de qué? Padre de todos. Verso 4, Espíritu. Verso 5, Cristo. Verso 6, Dios y Padre de todos. En cuanto a la unidad de la iglesia, en cuanto a la unidad del Espíritu, en cuanto a la unidad en cuanto a Dios, en todo está Dios. O sea, cuando me refiero a Dios, me refiero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos viendo, hermanos, que la Trinidad de Dios, aunque la Biblia no lo dice Trinidad, estamos viendo por la palabra que la Biblia sí demuestra y lo muestra cómo es Dios en su plenitud. Y a su nombre la gloria. Gloria a Dios. Vemos que la Trinidad se manifiesta en la conversión, en el bautismo, en el ministerio, en la comunión, en la salvación y ahora en la unidad. Y a su nombre la gloria. Hay una alabanza fuerte allá en el día de la y a su nombre la gloria. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, mira, vamos a ver. Cada persona de la Trinidad es Dios. Mira lo que dice la Biblia. Romanos 1:7. Romanos capítulo 1, verso 7. Romanos capítulo 1, verso 7. Amén. Dice así: a todos los que estáis en Roma, amados de quién? De Dios. Llamados a ser santos, gracias para vosotros de Dios. ¿Quién? ¿Dios quién? ¿Y Padre de quién? Ahí está mostrando al Padre solo como deidad, como un ser omnipotente. Y a su nombre la gloria. Gloria a Dios. Efesios. Efesios, hermano. Aleluya.
capítulo 1. Efesios capítulo 1. Vive Cristo para siempre. Efesios capítulo 1, verso 3. Efesios 1:3. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Aquí la Biblia demuestra, la Biblia es amplia, hermanos, y la Biblia revela a los tres, ya sean en unidad o por parte. En la que vimos la unidad por completo, obrando en la salvación, en la unidad, en el bautismo, en los dones, en el ministerio, todo eso mismo, los tres obrando juntos. Pero también la Biblia habla de cada uno por separado. Aquí hemos visto solamente de Dios el Padre, en Romanos y en Efesios, que el Padre es Dios. Ya nosotros lo sabemos, pero no está de más decirlo. Amén. Que el Padre es Dios. Ahora mira, vamos a otro libro bíblico. Vamos a conocer un poquito el libro de Romanos, Romanos capítulo 9. Cuando vimos en Romanos y en Efesios, vimos que el Padre es Dios Todopoderoso. Ahora vamos a ver que el Hijo también es un Dios Todopoderoso. Romanos 9, bendito sea el Señor, el verso 5. Romanos 9, 5. Dice así la palabra de Dios: ¿de quiénes son los patriarcados? Y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Ya me dice: bendito por los siglos, amén. Aleluya. El Padre era Dios Todopoderoso, según Romanos y Efesios. Ahora Romanos 9:5 demuestra que el Hijo también es Dios Todopoderoso. Amén. Amén. ¿Vive o no vive? Vive. ¿Vive o no vive? Vive. Colosenses, hermanos. Colosenses. Colosenses. Capítulo 2. Colosenses 2. ¿Ven? Vamos a leer el 8 y el 9 para que se pueda entender el 9. Vamos a leer el 8 y el 9. Mirad que nadie se engañe por medio de filosofías huecas y vacías, pero huecas sutilezas según la tradición de los hombres conforme a los reinos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿De quién está hablando aquí? De Cristo. Que en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Y ya vimos lo que es deidad. De su nombre la gloria. Cristo también es Dios Todopoderoso. Amén. Vamos a ver ahora el Espíritu Santo. Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Amada iglesia. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Mira lo que dice el verso 3 y 4. Hechos 5, versos 3 y 4. Dice así la palabra de Dios. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese el precio de la heredad? El verso 4. Reteniéndola, no se quedaba allí, y mentira no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste en tu corazón? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a quién. ¿A cuál Dios le ha mentido? ¿A cuál Dios le ha mentido a la iglesia? Al Espíritu Santo.
Amén. Hay versos, hermanos, para defender la Trinidad que dan miedo. Tanto los tres orando juntos como por uno separado. Argumentos hay. Que nosotros no lo busquemos a la cosa para defender nuestra Trinidad en lo que hemos creído. ¿Y por qué hemos creído en Dios? Amén. Amén. Dale una alabanza fuerte a Dios que vive por encima de nosotros. Aleluya.